Bueno, el día de hoy les vamos a presentar esta clase sobre la velocidad y Aceleración. este video está hecho por Santiago España y Juan José Rivera. del grado 92. Bueno, podemos empezar con la velocidad, que es un cambio de posición de un objeto con respecto al tiempo. Podemos decir que es una magnitud física que relaciona el cambio de posición o espacio recorrido de un objeto con respecto al tiempo. Es decir, la velocidad expresa cuánto se desplaza un cuerpo por unidad de tiempo y la dirección del desplazamiento. Calcular la velocidad es parte de la cotidianidad. Por ejemplo, calculamos en cuánto tiempo llega el niño al colegio, en cuánto tiempo llegamos al recinto laboral, qué tiempo se tomó el auto para alcanzar la meta. Y es que precisamente son las variables de tiempo y distancias las que intervienen en el resultado de ella. La velocidad también está muy vinculada con la potencia. De hecho, el resultado de esta última está vinculado con la fuerza y la aceleración. Bueno, pero creo que ustedes también quieren saber cómo se calcula la velocidad. Pues con respecto a esto les puedo decir que la fórmula para calcular la velocidad es igual a distancia sobre tiempo y su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es el metro sobre segundos, aunque también se pueden utilizar los kilómetros por hora, que es algo mucho más cotidiano. Y en países como en Estados Unidos, su sistema de unidades es diferente al nuestro. Ellos se expresan en pies sobre segundos o millas por hora. Antes de continuar con esta clase, creo que es importante que entiendan sobre estos dos elementos que intervienen en el hallazgo de identificar o calcular la velocidad y la aceleración de un cuerpo u objeto. Ya lo veremos. Uno es el tiempo, que no hay distancia sin tiempo. En el plano físico concreto es necesario la precisión del tiempo para determinar la velocidad o la aceleración. Si estamos en una clase de física, por ejemplo, el tiempo se identifica como la medida que registra la duración de determinados acontecimientos. El instrumento por excelencia de medición es el reloj. 2. La distancia. Se entiende por distancia el recorrido o camino que ha de transitar el objeto. Si bien estamos tratando una velocidad o aceleración, no podría estar distanciada del trayecto. Sin él, no habría medio ni dimensión para recorrer. Bueno, pasaremos a resolver algunos ejercicios. Ejemplo 1. Un automóvil sale de la ciudad de Cali a las 10 horas y llega a Pasto a las 17 horas, después de recorrer 420 kilómetros. ¿Cuál fue la velocidad de ese automóvil? Bueno, para resolver este ejercicio debemos como primer paso plantear nuestra fórmula, así como especificar la información con la que se cuenta a fin de identificar cuál es la variable a despejar. Entonces, como primer paso, decidimos que la fórmula que debemos emplear es aquella que sirve para calcular la velocidad, pues tenemos una distancia y unos tiempos. Así, usaremos la siguiente fórmula: velocidad igual a distancia sobre tiempo. Acto seguido, procederemos entonces a ver con cuáles datos contamos. Tiempo inicial igual a 10 horas, tiempo final igual a 17 horas y distancia que es igual a 420 kilómetros. Visto esto, claramente velocidad es la variable a despejar. Como tenemos dos tiempos, la fórmula pasaría de la siguiente forma: velocidad media es igual a distancia sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Sustituimos los valores y nos quedaría velocidad media igual a 420 kilómetros sobre 17 horas menos 10 horas. Hacemos el cálculo y encontramos que la velocidad media del automóvil fue de 60 kilómetros por hora. Bueno, ahora pasaremos a resolver el ejemplo 2. Un carro recorre un total de 172 kilómetros entre la ciudad de Caracas y Valencia, tomando para ello en total de 3 horas. ¿A qué velocidad promedio se desplazó el carro durante su recorrido? Bueno, como ya vimos en el anterior ejercicio, la fórmula es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Luego procederemos entonces a ver con cuáles datos contamos, que es distancia igual a 172 kilómetros y tiempo igual a 3 horas. Visto esto, pues claramente velocidad es la variable a despejar. Entonces procederemos a dividir 172 kilómetros entre 3 horas.
Tenemos entonces que la velocidad promedio del carro durante el recorrido de 72 kilómetros, en el que empleó 3 horas, fue de 57,33 kilómetros por hora. Es necesario aclarar que si bien la velocidad debe expresarse en metros por segundo, siendo esta su unidad universal, en ocasiones se expresa en medidas superiores como kilómetros por hora para simplificar su notación. Ahora veremos lo que es la aceleración. La aceleración de un objeto es una magnitud que indica cómo cambia la velocidad del objeto en una unidad de tiempo. Y como vimos al principio del video, la velocidad es una magnitud vectorial, es decir, que posee una dirección. Entonces la aceleración también lo es. El origen de la aceleración como concepto proviene de los estudios de la mecánica de Isaac Newton, fundador de la mecánica clásica, en los que se asegura que un objeto conservará su movimiento rectilíneo y uniforme, a menos que sobre él actúen fuerzas que conduzcan a una aceleración. Estas fuerzas pueden producir aceleraciones que hagan que los objetos aumenten sus velocidades o las disminuyan. Cuando vayas a calcular la aceleración, no te olvides de utilizar el sistema métrico. Usa kilogramos para la masa, newtons para la fuerza y metros por segundo al cuadrado para la aceleración. Cuando vayas a calcular la aceleración, puedes reacomodar la ecuación fuerza igual a masa por aceleración para encontrar la aceleración. Para ello, puedes alterar esta fórmula dividiendo a ambos lados entre la masa, de modo que quedaría aceleración igual a fuerza sobre masa. Puedes calcular la aceleración promedio de un objeto en un intervalo de tiempo determinado, en base a su velocidad, la rapidez con que viaja una dirección determinada antes y después de él. Para hacerlo, tienes que saber la ecuación de la aceleración, que es esta, donde A es la aceleración, donde este símbolo es la variación de la velocidad y este otro es el tiempo en el que ocurre dicha variación. Por último, no te olvides de que la unidad de aceleración es metros por segundo al cuadrado y La que aceleración es una cantidad vectorial, lo que quiere decir que tiene una magnitud y una dirección. La magnitud es la cantidad total de la aceleración, mientras que la dirección es la orientación con la que se está moviendo el objeto. Si éste está desacelerando, la aceleración será negativa. Ejemplo 1. Una mujer viaja en su coche deportivo a una velocidad constante de 5 metros por segundo. Cuando pisa el acelerador, hace que el coche se acelere hacia adelante. Más adelante, pasados 10 segundos, deja de acelerar y continúa a una velocidad constante de 25 metros por segundo. Calcula la aceleración del coche. Solución. En la dirección de avance, la velocidad inicial es de 5 metros por segundo. Además, la velocidad final en la dirección de avance es de 25 metros por segundo. El tiempo en que se produjo el cambio es de 10 segundos. empleando la fórmula de aceleración con variación de velocidad sobre tiempo, tenemos que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, por lo que pasaría a ser igual a 25 metros por segundo menos 5 metros por segundo sobre 10 segundos, siendo así 20 metros por segundo sobre 10 segundos, dándonos como resultado 2 metros por segundo al cuadrado de aceleración. Ejemplo 2. Una fuerza de 10 newtons de magnitud actúa uniformemente sobre una masa de 2 kilogramos. ¿Cuál será la aceleración del objeto empujado? Bueno, para poder solucionar este problema tenemos que tener en cuenta que Aceleración es igual a fuerza sobre masa, en donde fuerza es igual a 10 newtons y masa igual a 2 kilogramos. Por lo tanto, aceleración es igual a 10 sobre 2 igual a 5 masa sobre segundos. ejemplo 3. Alguien tira de un mueble de 400 kilos hacia un lado con una fuerza neta de 150 newtons.
Otra persona lo empuja en la misma dirección con una fuerza de 200 newtons, pero hay un viento soplando en dirección contraria con una fuerza de 10 newtons. ¿Cuál será la aceleración que contiene el mueble? Bueno, pues sabemos que aceleración es igual a fuerza sobre masa, en donde la fuerza neta será la suma de aquellas en un mismo sentido menos la que se les opone. Por lo tanto, fuerza es igual a 150 newtons más 200 newtons menos 10 newtons, lo cual resulta en 340 newtons. También sabemos que masa es igual a 400 kilogramos, por lo que aceleración sería igual a 340 newtons sobre 400 kilogramos igual a 0,85 metros por segundo al cuadrado. Entre los conceptos de aceleración y velocidad podemos encontrar dos diferencias claves. Diferencias. La velocidad mide la tasa de movimiento de un objeto, es decir, la distancia recorrida por unidad de tiempo. 2. La aceleración mide la tasa de cambio de la velocidad, es decir, el cambio de velocidad entre dos momentos diferentes. Bueno, como conclusión les podría decir que tanto la velocidad como la aceleración son dos conceptos fundamentales en física que se utilizan para describir el movimiento. También les puedo decir que el movimiento es el cambio de posición de un cuerpo con respecto al tiempo. Caminar, correr, conducir, bucear, volar pájaros y caer hojas, etcétera, son todos los estados de movimiento. Y que la velocidad es el movimiento de un cuerpo en una dirección específica. Mientras que la aceleración es el cambio en la velocidad del cuerpo en movimiento con respecto al tiempo. Por lo tanto, resaltaremos que la velocidad es la tasa de cambio de desplazamiento, mientras que la aceleración es la tasa de cambio de velocidad. En la disco con los que mandan, en el VIP dólares gang gang. Más estado que los de Atlanta, con todos mis scammers, no